Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los seres humanos necesitamos expresarnos por medio de los sentimientos y con cosas concretas. A Dios no podemos encerrarlo en un templo. Sin embargo, los objetos del culto nos recuerdan su presencia. Así quiso Salomón tener un lugar de reunión y oración donde todo el pueblo se congregara para alabar a Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, estamos ya en esta quinta semana del tiempo ordinario. Le pedimos al Señor que podamos aplicar a nuestra propia vida lo que nos dice justamente la palabra del Señor. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante Dios. Ore por Yahu bereko yande yara, ore por Yahu bereko yande yara, ore por Yahu bereko Jesucristo, ore por Yahu bereko Jesucristo, ore por Yahu bereko yande yara, ore por Yahu bereko yande yara. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, que tu amor incansable cuide y proteja siempre a estos hijos tuyos que han puesto en tu gracia toda su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura del primer libro de los Reyes. El rey Salomón reunió junto a él en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas, para subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto al rey Salomón en el mes de Etanim, el 7º mes, durante la fiesta. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y todos los objetos sagrados que había en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Mientras tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel reunida junto a él delante del arca, sacrificaban carneros y toros en tal cantidad que no se los podía contar ni calcular. Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza en su sitio, en el lugar santísimo de la casa, el santo de los santos, bajo las alas de los querubines. Porque los querubines desplegaban sus alas sobre el sitio destinado al arca y resguardaban por encima el arca y sus andas. En el arca se encontraban únicamente las 2 tablas de piedra que Moisés en el Oret había depositado allí, las tablas de la alianza que el Señor había hecho con los israelitas a su salida de Egipto. Mientras los sacerdotes salían del santo, la nube llenó la casa del Señor, de manera que los sacerdotes no pudieron continuar sus servicios a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Entonces Salomón dijo: el Señor ha decidido habitar en la nube oscura. Si yo te he construido la casa de tu señorío, un lugar donde habitarás para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Oímos hablar del arca de Efratá y la encontramos en los campos de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrato de sus pies. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles griten de alegría. Por amor a David, tu servidor, no rechaces a tu ungido. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después
De atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, conocemos el Evangelio de San Marcos. Marcos es como ese camarógrafo, ¿verdad?, que va ahí detrás de Jesús. Hoy se baitena. Un boja sabaiteña de la película, evaloya paveñan de yara, oña adelantado, hoy chau hasta Jesús. Nave, hacemos un resumen, ¿verdad? Todos los que lo tocaban quedaban sanos. Uñande de una manera muy plástica. En 16 capítulos, queridos amigos, San Marcos nos presenta un evangelio, pero muy vivaz, de viva pura. Vea Marcos, vea el primer evangelio. Oye, ahí va, estamos más o menos entre el año 60, 70, en esa década se escribe, queridos amigos. Posiblemente el evangelio completo se comienza ya a tener en el año 65, por ahí allá. Bueno, en fin, estos estudios bíblicos nos enseñan y nos dicen que San Marcos es un evangelio vivaz, un evangelio que nos va mostrando detalle tras detalle. Habemos un día llevado otra vez a Baila Lago, Jojibaina, en comunidad. Yande Yara Huatá, o en donde hay Jubecuera, se la tendo tágina. Y detrás los discípulos son los que quieren crecer, los que quieren conocer, upeañan dejina. Ya veñan de Yara, Rabecuera lleva añas en duja, ya es shahina. Upeaña las está, como ella, Eguria lleva. Hay muchos que dicen que en las homilías hay que hablar de Dios y no hay que hablar de política. Bueno, entonces ñañemón que está de Dios. Él añan de Yara y añan de entonces. Y aquí está. Primero que él va como tendotá, él a tendotágina, pero detrás del tendotá van los discípulos. Upeañan de Ina lleva, en Biguay será más veían de Yajain, pero escuchando lo que enseña el maestro. Pero ahora tenemos que mirar qué enseña este maestro. Ahora tenemos que mirar y tenemos que decir qué es lo que verdaderamente el Señor nos quiere transmitir. ¿Será que el Señor nos va a transmitir a ser ladrones, a ser corruptos? No, el líder Jesús es aquel que camina y que nos enseña, ¿verdad?, justamente la justicia, el amor. Entonces, llegan, queridos amigos, después de atravesar el lago. Ustedes saben que esta simbología es esencial y fundamental también para que entendamos nosotros. Atravesar el lago significa ir, ¿verdad?, sobre el mal, vencer al mal, atravesar todo lo que es pecaminoso, pero llegar a un destino final, a un destino positivo. Tocar tierra firme quiere decir que llegamos, queridos amigos, a nuestra meta. Apeainala yarekowie lleva peñan de yara tendo taishara, allá navegamos, pasamos todo lo que es negativo. En la Biblia el agua, el mar, el océano siempre significa el lugar donde está el pecado, donde está el mal. Porque en cualquier momento te puede saltar cualquier cosa negativa. Al desembarcar, queridos amigos, como siempre aquí le reconocen a Jesús, porque la ñandela ya no lleva enseguida con la gente oigua, enseguida con la gente ojendujina y ponaiteco pe ñahendúa y ponaiteco pe oye esa y ponaiteco lleva peñan de yara ñanembo esea lleva. Entonces desde ahí, queridos amigos, todos nos entusiasmamos y todos vamos, ya que ñahendú. Eso con todo nos pasa, queridos amigos. La encarnación significa justamente eso, ñande yara y que veñan de virebe, ñande yara hoy que lleva, veñan de realidad, pero guatajanguaisa, o pensamos que, oye, esta la ñande ñañe o pensamos que ñande yara ita peñan de ella lleva. Pero desde ahí, queridos amigos, diga, tú y la ñamota hoy veñan de yara, ve. Porque justamente si Él se ha encarnado, quiere decir que Él conoce bien nuestro caminar. Y así entonces, queridos amigos, en la medida en que ñandella y cuape ñande yara y me majaña ande apidebe, ahora viene lo esencial y lo fundamental. En todas partes donde Jesús entraba, pueblos, ciudades, poblados, ponían a los enfermos en las plazas
y le rogaban que los dejaran tocar tan solo los flecos de su manto. Queridos amigos, podemos tener dos actitudes. O somos nosotros como comunidad que ponemos a nuestros enfermos y que traemos a nuestros enfermos para que el Señor los cure verdaderamente, para que cure nuestra enfermedad, para que cure nuestra ciudad, para que cure nuestras corrupciones, para que cure nuestras limitaciones, para que cure todo aquello que es enfermizo en nuestra mente y que no nos deja vivir de acuerdo al Evangelio del Señor. Entonces, una posibilidad. Y la segunda posibilidad, queridos amigos, que nosotros mismos nos sintamos estos enfermos, que, por ejemplo, aquí somos, ¿qué cosa? ¿A quién es lo que le ponían, queridos amigos? ¿Quiénes eran estos enfermos? Los ciegos, los tullidos, todos estos enfermos que estaban en camilla muchas veces porque somos paralíticos, o porque somos sordos, porque o porque somos mudos, porque no queremos decir la verdad y preferimos callar, o porque, en fin, queridos amigos, tenemos alguna enfermedad espiritual que no nos hace vivir plenamente ni transmitir el Evangelio de Jesucristo. Así que si yo que fuera que había tenido oportunidad por aina, ya no bebe lleva peñan de yara ya acá, y como dice aquí al final, le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Porque eso ya es curativo, queridos amigos. Tocar el fleco del manto de Jesús quiere decir, añe prende tan de kumita, do podía peisai y lleva, añe prende, dale mamá, a bella ñande, añe prende veñande yara saire lleva los flecos de su manto, diciéndole y rogándole, Señor, tú puedes curarnos, Señor, tú puedes curar nuestra sociedad, Señor, tú puedes quitarnos todo pecado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que salga al encuentro de los más alejados y excluidos que viven en la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos presos, para que sean respetados en su dignidad y reivindicados en sus derechos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que dialoguen y busquen solución a los conflictos y necesidades, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor Dios nuestro, tú que nos has dado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, conviértelos para nosotros en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera unidos en Cristo, que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos con nuestra oración a nuestra mamita del cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.